Hola, hola, mis corazones enamoradizos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un buen maratón de series porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Si son como yo, que aman las historias de amor intensas, dramáticas, esas que te tocan el corazón y te hacen soltar unas cuantas lágrimas, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que Netflix tiene escondidas que son verdaderas joyas románticas. Vamos a descubrir juntos esas historias que te enganchan desde el primer capítulo, te hacen suspirar por el protagonista y te dejan pensando en el amor verdadero. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones turcas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo recomendaciones de series, películas y mucho más contenido para los amantes del entretenimiento. Así que únanse a esta comunidad. Ahora sí, preparemos los pañuelos. Porque estas series turcas que les voy a presentar son de esas que te llegan al alma. Y recuerden, esto es solo una selección, hay muchísimas más. Así que siéntanse libres de dejar sus propias recomendaciones en los comentarios al final del vídeo. Me encanta leer sus sugerencias. Empezamos con una serie que si aún no la han visto tienen que verla ya. Se llama Amor 101. Esta serie, aunque tiene un toque juvenil, no se dejen engañar, porque toca temas profundos como la amistad, el amor, la pérdida y la búsqueda de uno mismo. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados de su escuela. La única esperanza que tienen es convencer a su profesora favorita de que no renuncie. Y para lograrlo, deciden enamorarla. Sí, así como lo escuchan. Pero en el proceso, ellos mismos terminan aprendiendo mucho sobre el amor y sobre sí mismos. La serie tiene unos personajes entrañables, una banda sonora preciosa y una historia que te va a emocionar de principio a fin. Prepárense para reír, llorar y enamorarse de este grupo de jóvenes. Además, tiene una segunda temporada que es igual de buena, así que tienen para rato. La siguiente en mi lista es una que me robó el corazón por completo, El Club. Esta serie, ambientada en la Estambul de los años 50, nos cuenta la historia de Matilda, una mujer que sale de prisión después de 17 años y que busca reconectarse con su hija Rasel. La serie explora las tensiones sociales y políticas de la época, y la lucha de la comunidad judía en Turquía. Pero en el centro de todo esto hay una historia de amor preciosa entre Rasel y un joven llamado Ismet. Su amor tiene que superar muchos obstáculos, incluyendo las diferencias religiosas y culturales, y los prejuicios de la sociedad. El Club es una serie visualmente impresionante con una ambientación cuidada al detalle y unas actuaciones increíbles. Te va a hacer reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la empatía y el amor incondicional. Y sí, también te va a hacer llorar, pero de emoción. Cambiando un poco de registro pero sin perder el romanticismo, les recomiendo Habitación 309. Esta es una comedia romántica ligera y divertida, pero que también tiene sus momentos emotivos. La historia gira en torno a Lale, una joven que es presionada por su madre para casarse y tener hijos. En una cita a ciegas, Lale conoce a Onur, un hombre que está en la misma situación. Después de una noche de copas, ambos terminan en la habitación 309. Y al día siguiente descubren que han cometido un error, pero ya es demasiado tarde, Lale está embarazada. A partir de ahí sus vidas cambian por completo y tienen que aprender a convivir y a enamorarse. Habitación 309 es una serie ideal para pasar un buen rato y desconectar de los problemas. Tiene unos personajes muy carismáticos, unos diálogos ingeniosos y una trama que te va a sacar una sonrisa. Y aunque es una comedia, también tiene sus momentos de ternura y de reflexión sobre el amor y la familia. Ahora, prepárense para un drama de época que te dejará sin aliento, Kurt Seyit Besura. Esta serie, basada en una novela real, nos transporta a la Rusia de principios del siglo XX, durante la Revolución Bolchevique. La historia sigue a Kurt Seyit, un apuesto teniente del ejército ruso, y a Sura, una joven noble rusa. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por la guerra, la política y las diferencias sociales. Tienen que huir de Rusia y buscar refugio en Estambul, donde intentan reconstruir sus vidas. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente espectacular, con unos paisajes impresionantes y un vestuario de ensueño. La historia de amor entre Kurt Seyit y Sura es apasionada e intensa, pero también trágica y dolorosa.
Te va a hacer suspirar por su amor, pero también te va a romper el corazón al ver todo lo que tienen que sufrir. Prepárense para llorar a mares con esta serie. Si buscan algo con un toque más moderno y un poco de misterio, les recomiendo Intersection. Esta serie nos cuenta la historia de 3 personas cuyas vidas se cruzan de manera inesperada: Aline Hatt, un exitoso empresario; Naz, una pediatra idealista; y Umut, un joven mecánico con sueños de grandeza. Aline Hatt y Naz se enamoran, pero su relación se ve amenazada por los secretos del pasado de Aline Hatt y por las ambiciones de Umut. Intersection es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Tiene unos personajes complejos y con muchas capas, una trama llena de giros inesperados y un triángulo amoroso que te va a hacer sufrir. Además, la serie explora temas como la ambición, la traición, la redención y la importancia de seguir tus sueños. Es una serie que te va a enganchar y te va a hacer pensar. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar una serie que es un clásico de las series turcas, Kara Para Aşk. Esta serie combina romance, drama y acción en una historia que te va a mantener pegado a la pantalla. La trama gira en torno a Ömer, un policía que investiga la muerte de su prometida, y a Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en negocios turbios. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad sobre la muerte de sus seres queridos, y en el proceso se enamoran. Pero su amor se ve amenazado por los peligrosos enemigos que los rodean. Kara Para Aşk es una serie con una trama adictiva, unos personajes carismáticos y unas escenas de acción espectaculares. La química entre los protagonistas es innegable y su historia de amor es apasionada y llena de obstáculos. Es una serie que te va a emocionar, te va a hacer suspirar y te va a mantener al borde del asiento. Bueno, mis amores, estas son solo algunas de las series turcas románticas que les recomiendo ver en Netflix. Espero que les haya gustado esta selección y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y ahora, para resumir un poquito, hemos visto desde comedias románticas ligeras como Habitación 309 hasta dramas de época intensos como Kurt Seyit Besura, pasando por historias juveniles como Amor 101 y thrillers románticos como Kara Para Aşk. Hay para todos los gustos. Quería agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber sus opiniones. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas románticas me recomiendan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.